Los terroristas pusieron en práctica aquí un secuestro nacional. El país entero secuestrado. Nadie podía salir de su comunidad, nadie podía salir de su casa, mucho menos alejarse del barrio, porque está expuesto a que lo balearan, a que lo asaltaran, a que lo asesinaran. Cuando nos llegó ese llamado de las comunidades, de los municipios, donde ya sandinistas y liberales no hacían diferencia porque todos se sentían atrapados, todos se sentían secuestrados. Entonces dijimos, bueno, ya no podemos seguir cumpliéndole a la conferencia episcopal con tener a la policía acuartelada. Y bien, amigos televidentes, continuamos y nos complace entrevistar a Camilo Mejía. Él reside en Estados Unidos. Se rehusó a intervenir, a participar en la guerra de intervención de Estados Unidos en Irak y objetó motivos de conciencia. Es muy conocido también, Camilo, por brindar declaraciones que tienen que ver con lo que está ocurriendo en Nicaragua, y se han conocido declaraciones suyas en las que hace un análisis desde Estados Unidos de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Camilo, me he fijado que siempre también estás haciendo un análisis de la rivalidad, lo que has llamado una relación de rivalidad histórica entre Estados Unidos y Nicaragua, y recordaban las invasiones que hemos sufrido, ¿verdad? Y las guerras intervencionistas también de las que hemos sido víctimas. En ese sentido, dentro del contexto general, y ya hablando de lo que acaba de ocurrir en Nicaragua con ese golpe de Estado fallido, también te has referido a los golpes suaves que han intentado los Estados Unidos en el mundo. Es decir, el carácter imperialista de los Estados Unidos en relación con países con gobiernos que les parecen incómodos. ¿Podrías hablarnos un poco de eso, por favor? Sí, claro. Primero que todo, gracias por invitarme al programa. Me gustaría aclarar que yo me rehusé a volver a la guerra de Irak. Yo sí estuve aproximadamente 7 meses en lo que ellos le llaman el teatro de guerra, 2 meses en Jordania y 5 en Irak. Pero sí estuve. Lo que pasó fue que yo me rehusé a volver. Pero bueno, entrando a las preguntas, la primera siendo sobre esta rivalidad. Bueno, rivalidad es una forma de llamarlo. En realidad es una historia de intervención, de injerencia por parte de los Estados Unidos, que empieza, digamos, a mediados del siglo XIX, cuando este hombre, Vanderbilt, que era uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos, vio la posibilidad, ¿no?, de usar el río San Juan y el lago de Nicaragua para mover bienes a través de esa vía, y después subirlos a través de una vía ferroviaria a través del oeste, de la costa oeste. Eso fue en aquella época en la que se había descubierto oro en California, y ellos necesitaban una forma barata y segura para poder intercambiar gente y productos y cosas así. Entonces eso fue el inicio realmente de esa intervención. Como sabemos bien la historia, bueno, algunos mejores que otros, ¿verdad? La historia de los filibusteros y todo aquello, ha seguido. Así, en Nicaragua ha continuado siendo digamos, un interés geopolítico para los Estados Unidos desde aquella época. Siempre con el cuento del canal nos hemos metido en peleas con esta gente. Y lo que estamos viendo ahora es que la historia se está repitiendo. Una vez más, ellos están tratando de intervenir en los asuntos nicaragüenses, y tiene que ver 100% con intereses económicos y con intereses geopolíticos, que no tiene absolutamente nada que ver con ningún tipo de revolución autoconvocada pacífica, como ya lo sabemos muy bien, sino que esto es una excusa que se ha dado en muchos lugares donde se han aplicado estas, digamos, modalidades de cambio de régimen, que, como correctamente te has referido, es el golpe suave. El golpe suave, que está basado, digamos, en un libro, un manual por el politólogo norteamericano que murió hace poco, se llama Gene Sharp, llamado de la dictadura a la democracia. En realidad debería llamarse de la democracia a la dictadura, ya que esta modalidad de cambio de régimen se ha aplicado solamente en gobiernos que o han sido de izquierda, o gobiernos que han tenido un modelo económico que no ha estado en línea 100% con los dictámenes neoliberales liderados por los Estados Unidos, pero también por la Unión Europea.
Entonces eso es lo que estamos viendo en Nicaragua. Mucha gente a mí me critica porque yo no vivo en Nicaragua y dice, ¿por qué estás hablando si vos no vivís en Nicaragua? Pero en realidad digamos, el diseño de estos golpes suaves es el mismo en todas partes. Siempre tiene que ver con un tipo de modelo político, algún paquete económico, algún préstamo. Casi siempre incluye recortes a la par de la privatización. Esto lo hemos visto en lugares como, hasta en Grecia, lo hemos visto en Ucrania, lo hemos visto pues en Venezuela también, lo han querido hacer por toda Latinoamérica, donde quiera que ha habido un gobierno de izquierda, lo han querido tratar de aplicar. Ahora, en Nicaragua ha sido muy difícil porque Nicaragua tiene una base muy fuerte que es sandinista y además de eso por los logros del gobierno sandinista que le han dado a la gente, digamos, la oportunidad no solamente de sobresalir, sino también de convertirse en productores de nuestra economía y de alcanzar la soberanía alimenticia, que es algo que prácticamente se ha convertido en un concepto radical en la región y bueno, en el mundo también. Pero siempre hay, digamos, algún tipo de paquete económico, algún tipo de reforma, algún tipo de préstamo, algún recorte que tiene que ver con los modelos económicos de cada país. En el caso de Nicaragua, ya vimos muy bien cómo fue manipulada esa información de los recortes al INSS para que la gente saliera. Y después viene la otra parte, que es que una vez que la gente sale a las calles, tienen francotiradores listos para disparar a ambos lados. ¿Por qué a ambos lados? Porque por un lado, si se le dispara a los protestantes, se puede echarle la culpa al gobierno. Y por otro lado, cuando se le dispara a la policía o a cualquier otra agencia del gobierno que está ahí, pues ellos tienen que responder también con armas de fuego. Entonces eso causa confusión y eso les da a ellos lo que necesitan para continuar creando este tipo de situaciones, para continuar creando muertes y para manipular todo a través de los medios sociales, con la ayuda obviamente de los medios internacionales noticiosos, corporativos de Occidente, las organizaciones de derechos humanos y los gobiernos más poderosos del mundo, junto con sus entidades diplomáticas, como lo es la Organización de Estados Americanos. Pero ese más o menos es el modelo. Siempre tiene que ver algo con un modelo económico que no está 100% alineado con el neoliberalismo y siempre tiene que ver con algún tipo de reforma social o con algún problema social que es manipulado para generar odio y rechazo en contra del gobierno y crear un estado de caos y de ingobernabilidad hasta derrocar al gobierno. Entonces eso es lo que hemos visto en Nicaragua. Como veterano de la guerra de Irak y conociendo también lo que son los golpes suaves, constituyen de alguna manera una nueva forma de hacer la guerra, hacerle la guerra a los países. Y también han mencionado en intervenciones pasadas, en entrevistas pasadas, que se utilizan algunas organizaciones como la USAID o otras como la NET, que también son utilizadas, valga redundar, para hacerle la guerra a los países bajo el disfraz de promover democracia. Claro, en realidad esta modalidad de golpe no es tan nueva. Lo que pasa es que le limpiaron la cara un poco. Estamos hablando de principios de los años 80. Anteriormente a eso, en los años 50, 60, 70, los Estados Unidos se vio involucrado en una serie de escándalos porque la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, se había involucrado en una serie de asesinatos, golpes de Estado, actividades de infiltración. Por ejemplo, se habían infiltrado muchos movimientos sociales dentro de los Estados Unidos y había la necesidad de limpiar un poco la cara sin dejar de hacer el tipo de operaciones que estaban haciendo. Entonces, aquella época, estamos hablando ahora del año 83, el director de la CIA, un hombre que se llama William Casey o Bill Casey, se acercó al presidente Ronald Reagan y le dijo, tenemos que hacer algo para poder seguir llevando a cabo nuestras misiones, pero de una forma que no esté conectada directamente al gobierno. Entonces fundemos una organización que suene bien, que parezca una organización progresista, una organización que a todo el mundo le guste, y utilicemos esa organización para inmiscuirnos en los asuntos de otros países, debajo, ¿no?, del disfraz, detrás del disfraz de la democracia y la gobernabilidad, las elecciones abiertas, todo ese tipo de cosas. Y esa fue la Fundación Nacional por la Democracia, o la NED, National Endowment for Democracy. Entonces, a partir de ese entonces, en 1983,
el trabajo que estaba haciendo la CIA empezó a ser hecho por esta NED. La NED está por debajo de la USAID a la que vos te referiste. Esa es una agencia norteamericana que se llama United States Agency for International Development, o Agencia Norteamericana para el Desarrollo Internacional. Entonces de ahí saca la mayor parte de los fondos la NED, y la NED a su vez también tiene otras organizaciones hermanas o hijas, las cuales incluyen el National Democratic Institute o NDI, también el International Republican Institute, creo que es IRI, incluye el Freedom House, incluye, bueno, trabaja con un conglomerado de diferentes organizaciones. Casi todas están conectadas con la Fundación Soros, que es un filántropo e inversionista norteamericano, bueno, nacionalizado norteamericano, creo que de origen húngaro, que es el dueño también o el financiador detrás de las Open Society Foundations, las fundaciones de sociedad abierta. Entonces, a través de estas fundaciones que son hechas, digamos, a la talla de los diferentes países donde se quiere llevar a cabo un cambio de régimen, junto con la NED y las organizaciones hijas de la NED, es que ellos empiezan poco a poco a hacer trabajo ideológico, a crear capacidad con los medios de comunicación, con los medios sociales, a trabajar con la simbología, a trabajar con los mensajes, a trabajar sobre el asunto de cómo hacer que las cosas se conviertan virales y ese tipo de cosas. Y siempre, como te dije, ¿no?, con el disfraz de ser causas pro democracia, causas pro mujer, pro educación, pro igualdad sexual, diferentes cosas, ¿no? En algunos casos, la USAID se ha metido en gobiernos centroamericanos, por ejemplo, a llevar a cabo programas de rehabilitación de pandilleros, de las llamadas maras, en los que ellos los entrenan y los reintegran a la sociedad. Bueno, por lo menos eso es lo que ellos dicen que hacen. Pero bueno, es muy difícil oponerse a este tipo de cosas porque, como te digo, la cara de todas estas organizaciones es una cara limpia, es una cara progresista, es una cara humanitaria, pero ellos son los que van ahí metiéndole la idea en la cabeza a la gente de que hay corrupción, de que lo que estamos viendo es una dictadura. O sea, estas cosas, cuando uno habla con la gente, por ejemplo, una de las cosas que se dijo, yo me acuerdo perfectamente bien, una vez que la gente empezó a salir más y más, era que no era nada más por lo del Lynch, sino porque la gente ya estaba harta de tanta represión, que la gente ya estaba harta de tanta corrupción. O sea, nada es corroborado, no hay evidencia realmente de nada. Hoy estaba debatiendo con una gente en una página en Facebook y nadie tiene evidencias de nada de eso, pero esto es resultado de años y años de trabajo ideológico, de trabajo político que estas organizaciones vienen haciendo a través de las universidades y a través de las organizaciones no gubernamentales, como te dije, con la ayuda de los gobiernos y de las organizaciones de derechos humanos, con la ayuda de las embajadas norteamericanas y con la ayuda de la CIA también. Entonces, este representa la parte limpia de estos movimientos. Casi siempre son estudiantes, porque los estudiantes son fuertes y jóvenes y pueden salir y dar la cara y poner sus cuerpos en trincheras, por ejemplo, en barricadas, cosas así. Y además de eso, porque son altamente influenciables. Estamos hablando de que aproximadamente la mitad de los jóvenes acuden a los medios sociales para obtener sus noticias, por ejemplo. También son personas muy fácilmente influenciables a través de símbolos, a través de mensajes diseñados específicamente para tener un cierto efecto psicológico. Esto también es una guerra psicológica. Y además de eso también incluye elementos violentos, que por lo general son los elementos más de derecha dentro de la sociedad, o que muchas veces también son importados de otros países, como por ejemplo en el caso de Libia. Muchos de las personas de ISIS o del Estado Islámico fueron importadas a Siria desde lugares como Irak, por ejemplo, porque hacia Libia, de lugares como Irak, donde ya había los Estados Unidos trabajando con estos grupos, porque en Libia había realmente un nivel muy alto de apoyo para Gaddafi por los programas sociales, muy parecido a la situación que hay en Nicaragua, que han tenido que traer pandillas de otras partes de Centroamérica, porque el pueblo se ha beneficiado bastante de los programas y las iniciativas del gobierno. Entonces es muy difícil para ellos crear digamos, levantamientos sociales de ese tipo sin tener ayuda de afuera. Entonces, en Ucrania estamos viendo grupos neonazis, neofascistas, en Venezuela son los guarimberos, en Nicaragua estamos viendo las maras, pero
siempre hay un elemento bien violento, bien brutal, que ya sea forma parte de, digamos, los elementos más de derecha, los elementos más criminales dentro de una sociedad, o que a su vez pueden también ser importados de otros países. Pero entonces eso es lo que vimos en Nicaragua, la parte limpia. Ahí tenemos a los estudiantes que andan dando vueltas por el mundo, hablando sobre la represión, etcétera. Y también tenemos a la gente en los tranques, tenemos a la gente que ahora está atacando sandinistas desde marchas. Entonces estos son los elementos más delincuenciales, los elementos más recalcitrantes de la sociedad, pero trabajan juntos y están coordinados. Hay evidencia de la cantidad de dinero que estos organismos de intervención estadounidenses han destinado a organismos de derechos humanos opositores, a medios de comunicación opositores y también a otros movimientos sociales, como le llaman, ONGs. En este sentido, también podemos ver la acción parcializada de estos organismos de derechos humanos opositores que solamente observaban y a veces hasta inventaban situaciones que no eran comprobadas y que nunca vieron y no quisieron ver, ¿verdad?, las atrocidades que se estaban cometiendo en contra del pueblo sandinista nicaragüense y el pueblo en general, que fue secuestrado en varias ciudades que no les permitían la circulación y que también eran vejados, ¿verdad?, y eran agredidos, asesinados, quemados. Y tampoco llama la atención, y también llama la atención el hecho de que ningún reportero de los grandes medios de comunicación de los Estados Unidos prestó la más mínima atención a esas atrocidades que estaban siendo cometidas, Camilo. Encontrar también una coherencia, ¿no?, en cuanto al comportamiento de estos grandes medios de comunicación y lo que está ocurriendo aquí con estos grupos opositores en el país. Sí, definitivamente. De hecho, yo te voy a decir una cosa, te voy a ser 100% franco. Al principio yo apoyé las marchas. No estuve de acuerdo en ningún momento con derrocar al gobierno. Yo soy sandinista, siempre he sido sandinista, pero por un problema de, digamos, de principios, yo dije que está bien que si los estudiantes quieren salir a protestar, que protesten. Y no me pareció mal que la gente saliera a pedir reformas, esto y lo otro, perfecto, es parte de toda democracia. Fue cuando me empezaron a decir que habían masacres y yo empecé a pedir evidencia de las masacres y me empezaron a llegar videos. Por ejemplo, videos de una clínica improvisada en una sala universitaria donde supuestamente estaban entrando los heridos y los muertos de una masacre policial en contra de los estudiantes. Y al ver ese video de esa supuesta masacre, me acordé de un video que había visto de un supuesto bombardeo del presidente al-Assad en Siria, en el que había utilizado fósforo blanco en contra de una escuela. Fósforo blanco es un químico que te come la piel. Es tan fuerte que no lo puedes apagar con agua ni nada. Tenés que esperar a que él mismo se extinga. Y entonces cuando vi ese video, obviamente por tener experiencia militar y tener experiencia de guerra, me pareció bien extraño que el supuesto lugar bombardeado no tenía realmente mucho daño, no el tipo de daño que podés esperar de un bombardeo aéreo. Cuando la cámara sigue a las personas que están yendo en la ambulancia, al llegar a la clínica lo que sale es una persona básicamente hablándole directamente a las organizaciones de derechos humanos, a los medios, a las Naciones Unidas, a la comunidad internacional, de una forma, digamos, como muy de guión. Y la cámara sigue, entra a la clínica y ves ahí a los supuestos heridos de fósforo blanco, de estas municiones de fósforo blanco. Y en realidad te das cuenta que todo es un show. No hay ningún herido, no se ve ni una gota de sangre. Lo que se ve básicamente es un show mediático para hacer que la gente, para generar odio y rechazo en contra del gobierno de Assad. Entonces, te digo esto porque eso fue lo primero que se me vino a la mente cuando empecé a ver los videos de las supuestas masacres. Porque lo que veía era que entraba la cámara a estos lugares, que eran por lo general teléfonos celulares, y lo que veías era una persona básicamente hablando, pidiéndole ayuda a los medios, pidiéndole ayuda a las organizaciones de derechos humanos. Obviamente esas personas nunca han estado en una situación de guerra, nunca han estado en una masacre verdadera, porque no es ese el ambiente que se ve en un ambiente de masacre. Era un show mediático y entonces yo empecé a investigar y investigar más y a ver quiénes eran los que estaban detrás de todas estas acusaciones y este show mediático. Y me di cuenta pues que básicamente era una operación de cambio de régimen a la Gene Sharp,
con todos los elementos ahí presentes, con el financiamiento ahí de los Estados Unidos 100%, la USAID, la NED, todas esas organizaciones, detrás de todas las organizaciones que están a la vanguardia de este movimiento. Entonces ahí me di cuenta de que lo que estaba pasando en Nicaragua era una operación de cambio de régimen, porque estaba por la CIA a través de las organizaciones de la sociedad civil, lideradas por la NED y por la USAID. Ahora, este tipo de operaciones que todos hemos visto también han jugado mucho con los medios de comunicación alternativos, que son las redes sociales, y han tratado de posesionar como hechos verdaderos muchas falsedades. Y es una guerra continua alrededor de situaciones que muchas veces eran exageradas o no se presentaban. Y por otro lado también la guerra psicológica acerca de la supuesta dictadura, como lo mencionaste en un comienzo, y de alguna manera también para contraponer a los nicaragüenses o el resto de ciudadanos que nos están observando desde los Estados Unidos. Es decir, una campaña bien orquestada alrededor de la mentira, ¿no? Exactamente, exactamente, así fue. Y así es como realmente ocurre en todos los casos. Siempre se utilizan las plataformas de los medios sociales. Las plataformas de los medios sociales es importante que la gente sepa que desde un principio ahí estaba metido la CIA. O sea, la CIA fue la que proveyó, digamos, lo que se le llama el seed money o el dinero, ¿cómo se dice? La semilla, el dinero semilla para echar a andar muchas de estas organizaciones de medios sociales como Facebook, por ejemplo. Entonces, si vos te pones a pensar desde la perspectiva, si vos te pones a analizar las cosas desde la perspectiva de un agente de campo de la CIA y vos estás investigando a una persona, ¿qué es lo que vos vas a investigar de esa persona? Su afiliación política, los lugares que frecuenta, sus amistades, las campañas políticas a las que pertenece, sus ideas, las cosas que dice, el tipo de música que oye, a los lugares donde le gusta ir, ya sean bares o conciertos o restaurantes, etc. O sea, un perfil social, político, religioso, sexual, de todo tipo. Ahí está, en los medios de comunicación, en Facebook y en otras plataformas de medios sociales. Estos realmente han sido herramientas de control utilizadas por el gobierno de los Estados Unidos y por otros gobiernos para echar a andar, digamos, operaciones de cambio de régimen o para investigar diferentes movimientos sociales y también para influenciar la opinión pública. Estas plataformas de medios sociales como Facebook y como Twitter, etcétera, son utilizadas para ese tipo de cosas y fueron creadas para ese tipo de cosas. Entonces no nos llamemos al engaño cuando pensamos que tal vez Facebook lo podemos utilizar para nuestro beneficio. Se puede hasta cierto punto, pero como dije anteriormente, estos fueron compañías que fueron creadas en parte con la intención de hacer exactamente lo que hemos visto ocurrir en Nicaragua. Camilo, también está el aspecto que tiene que ver con la campaña a nivel internacional y la utilización de algunos organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con una actitud secada, parcializada, recogiendo información únicamente de una vía, es decir, de los derechos, de las organizaciones de derechos humanos opositoras y de los medios de comunicación en Nicaragua que también son claramente opositores. Es decir, con un nivel antiprofesional escandaloso, extraordinario. Y eso trasladado también ahí a la Organización de Estados Americanos. Yo no diría trasladado. Yo diría que la Organización de Estados Americanos ha sido parte de este juego desde el principio. Y cuando digo desde el principio no estoy hablando de abril, estoy hablando desde que fue fundada. O sea, la Organización de Estados Americanos y su precursor, que fue, creo que se llamaba la Casa de las Américas, fueron creados para que los Estados Unidos utilizara la política y la diplomacia para controlar gobiernos verdaderamente, como por ejemplo para evitar que Nicaragua fuera a buscar financiamiento para construir nuestro canal, por ejemplo, o cualquier otro tipo de política exterior que los Estados Unidos quiera imponer en el resto de Latinoamérica. La Organización de Estados Americanos siempre se ha prestado para eso. Para eso fue creada. En términos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, financiada y con sede en los Estados Unidos, financiada por los Estados Unidos y con sede en los Estados Unidos no suscribe a este convenio, por lo tanto es inmune. Y sin embargo, como vemos bien, los Estados Unidos son los que están tratando de liderar esta intervención en Nicaragua
que la gente no debe engañarse tampoco, que estas no son simples comisiones investigativas, sino que ellos lo que están haciendo es construir un caso para la intervención, una intervención más robusta, una intervención más directa, y estos son básicamente los pasos que ellos tienen que dar para poder justificar eso. Pero la Organización de Estados Americanos realmente nunca ha sido un organismo justo, nunca ha sido un organismo para el servicio de la democracia ni para el servicio de los pueblos latinoamericanos, sino que siempre ha jugado un papel cómplice en las intervenciones de los Estados Unidos a través de la política. Ahora, justamente, ¿qué te parece la posición digna de Nicaragua alrededor de todos estos informes y el rechazo del gobierno a esos informes sesgados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al derecho que reclama Nicaragua de que no haya injerencismo en los asuntos internos del país? ¿Qué opinión te merece al respecto? Bueno, ya era hora. O sea, hay que darle crédito a nuestro gobierno, porque ellos han sido muy sabios en la forma en la que ellos han manejado la respuesta al golpe en todos los frentes, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional y también en la OEA. Pero bueno, a buena hora, en buena hora, me parece que es muy importante ir más allá de eso, porque esto es algo que no solamente está ocurriendo en Nicaragua, sino que está ocurriendo en el resto de Latinoamérica también. Ahora tenemos a México con AMLO, y también tenemos el partido de Lula, que parece que está muy pronto a una victoria electoral. Y eso yo creo que va un poco a cambiar un poco la dirección de Latinoamérica hacia una dirección un poco más de izquierda. Pero nosotros no podemos descansar. Nosotros tenemos que seguir haciendo trabajo no solamente en Nicaragua, sino a nivel regional, para que los países se unan en contra de este tipo de injerencia en nuestros asuntos. Estos golpes de Estado, como hemos visto en Nicaragua, tienen un costo enorme, un costo humano en términos de vidas, de los heridos, pero también a la infraestructura. También estamos hablando de la economía, estamos hablando el daño a las personas más pobres, el daño a la educación, el daño al comercio, el daño al turismo. Estamos hablando también el daño, digamos, a la conciencia nacional, o sea, un daño tremendo también, digamos, a esa tela moral que mantiene a la sociedad junta. Es un daño irreparable, yo creo. O sea, espero que podamos llegar a reconciliarnos, pero estos son unos daños muy, muy grandes que son causados por estos golpes de Estado. Y en los lugares donde estos golpes tienen éxito, como por ejemplo en Ucrania, lo hemos visto, lo que vemos es básicamente un saqueo de los bienes de esos países y un levantamiento de los elementos más derechosos, más criminales, más violentos al poder, verdaderamente. Eso también lo hemos visto en otros lugares de Europa, lo hemos visto en Grecia, lo estamos viendo en Italia, donde hay muchos movimientos parecidos en los que grupos fascistas o neonazis están adquiriendo mucho poder político. Esos son los grupos que utilizan estos golpistas en los diferentes países, porque la sociedad, la gente que se beneficia de los programas sociales, la gente que se beneficia de las iniciativas, nunca se va a poner a destruir el país. Entonces ellos necesitan trabajar con estos elementos recalcitrantes y violentos, y las consecuencias siempre son nefastas. Entonces esto es algo que nos conviene a todos nosotros, no solamente en Nicaragua, sino en toda la región, que es unirnos en contra de este tipo de injerencia, porque hay demasiado en juego. Demasiado en juego, no solamente para los países individuales, sino para nosotros como región. Podemos ser una región fuerte si nos unimos, podemos ser una región soberana, podemos ser una región libre, podemos ser una región con desarrollo, con seguridad, con todas las cosas que necesitamos para salir adelante, pero no lo vamos a lograr si continuamos viendo este tipo de complicidad de países como por ejemplo Argentina, como Costa Rica, que están básicamente jugando un papel muy desestabilizante en Nicaragua a través de su participación en la Organización de Estados Americanos. Lo opuesto debería estar ocurriendo. Los países latinoamericanos deberían de estarse uniendo en contra del injerencismo norteamericano. Y espero que eso ocurra ahora con el regreso del partido de Lula, se me escapa el nombre en este momento, y con Andrés Manuel López Obrador también. ¿Qué mensaje le dejaría al pueblo de Nicaragua que te está viendo hoy a través de la televisión, de un nicaragüense veterano de la guerra de Irak,
un hombre que reside en los Estados Unidos, nicaragüense, sandinista. ¿Qué mensaje nos dejaría? Bueno, a pesar de estar en los Estados Unidos, también mi situación es muy parecida a la de muchos nicaragüenses. Este golpe de Estado nos ha causado mucho daño, no solamente como país, sino también como familias, como individuos, como parejas. Estas divisiones han logrado causar grandes conflictos familiares y mi familia no se ha visto, digamos, se ha visto muy afectada por eso. He perdido muchos amigos también y no vale la pena. O sea, todos somos nicaragüenses, todos amamos a nuestro país y lo que debemos de hacer es cuestionar todo, poner atención a lo que estamos viendo y proteger la verdad por encima de todo y tomar nuestras propias decisiones, bueno, en aras a mejorar nuestro país y en aras a la paz y la reconciliación. Eso es lo que yo le digo a todos los nicaragüenses, que tenemos que luchar juntos por reconstruir nuestro país. Está bien que hayan diferencias, está bien que la gente quiera reformar ciertas cosas. No tenemos que quemar el país para eso, no tenemos que matarnos entre los nicaragüenses para lograr eso. Yo creo que esto ha sido una gran lección para todos nosotros de la necesidad de unirnos y la necesidad de actuar como nicaragüenses primero y después cualquier otra afiliación, cualquier otra ideología son secundarias. Lo más importante es el amor a nuestro país, eso es lo que nos une y eso es lo que debemos de tener siempre en mente y en el corazón. Camilo, que tenga un buen día y muchísimas gracias por habernos brindado esta entrevista. Muchas gracias.